Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el capítulo 209 de La Fosa Escéptica. Me da mucho gusto saludarlos este día que para mí es 10 de julio del 2022. Ya 5 años y un poco más de La Fosa Escéptica, transmitiendo todos los domingos, subiendo un episodio todos los domingos, y me da mucho gusto porque esta comunidad de La Fosa Escéptica ha estado creciendo exponencialmente, como dicen los clásicos. Y en el grupo de YouTube, el canal de YouTube de La Fosa Escéptica, estamos a punto de llegar a los 2,000 suscriptores, cosa que me da mucho gusto. Les agradezco mucho que estos videos que hago, la verdad, primero para divertirnos, segundo, pues para tratar de esparcir el pensamiento ateo, el escepticismo, el pensamiento racional, y bueno, pues una forma también mía de entretenerme y de aprender, porque pues primero en la investigación que se hace para hacer cada uno de estos capítulos y videos de La Fosa Escéptica, y segundo porque los comentarios, algunos muy interesantes, pues uno aprende de todas esas personas que se acercan al canal de YouTube y que dejan en los comentarios cosas realmente muy interesantes. También hay los religiosos que, bueno, pues tratando de verse con la misma agresividad que la iglesia les aconseja contra los que no creen como ellos o con los que no piensan como ellos, pues me tratan como trapo de un hospital, como jerga de urgencias de algún hospital público. Y entonces, pues también los aprecio esos comentarios, ¿verdad? No los tomo mucho en cuenta, los saludo. Y bueno, el tipo de agresión es inherente, ¿verdad?, al hecho de tener un canal así como de La Fosa Escéptica en YouTube. Y tenemos el grupo en Telegram y tenemos el grupo en Facebook, al cual los invito a integrarse y hacer esta comunidad atea algo más grande. Hoy vamos a hablar de los mitos precristianos que se robaron los religiosos para hacer su religión, para conformar su religión. Y entonces, sin más, vamos a empezar, ¿no? Por miles de años en el mundo mediterráneo convivieron muchos credos y rituales, con asombrosas similitudes entre todos ellos más allá de sus lugares de origen. Los autores de los evangelios cristianos escribieron sus textos muchos años después de muerto Jesús, a partir de la tradición oral o de pequeñas composiciones más antiguas. No hay consenso sobre las fechas exactas de estos evangelios, pero según la mayoría de los expertos, las fechas más aceptadas son que el Evangelio de Marcos se escribió entre el año 65 y el 75, Mateo entre el 70 y el 100, Lucas entre el 80 y el 100 y Juan entre el 90 y el 110, todos estos años ya de la era común. Su finalidad era la de sustanciar la verdad del cristianismo, mitificando la figura del Jesús histórico a instancias de Pablo de Tarso. Los evangelistas se vieron obligados a encajar sus narraciones dentro de dos moldes muy disímiles entre sí, el de los mitos paganos y el del contexto judío que había acrisolado antiguas profecías bíblicas acerca de la futura llegada de un Mesías Salvador de Israel. La teoría del mito de Cristo
explica por qué es muy improbable que Jesús de Nazaret existiera o que sí lo hizo. No tuvo nada que ver con la fundación del cristianismo. Sin embargo, la noción de que nunca existió un Jesús histórico no hace la unanimidad entre los expertos, a pesar que el mundo no cristiano del siglo I lo ignoró y ningún historiador habló de él, ni en Grecia, ni en Roma, ni en Palestina. El sacerdote católico alemán Romano Guardini, uno de los teólogos más acreditados del siglo XX, admite y reconoce que el Nuevo Testamento es la única fuente que da información de Jesús. Los orígenes de la teoría del mito de Cristo se remontan a la Francia de finales del siglo XVIII, con el trabajo de Charles Dupuy y Constantin Volney, quienes fueron los primeros autores modernos en presentar una analogía entre Jesús y otras deidades solares anteriores. Este análisis comparativo fue abordado también por pensadores como Jean Meslier o Voltaire, entre otros muchos eruditos posteriores que llegan hasta comienzos del siglo actual. Joseph Campbell, en su libro El héroe con 1000 caras, avanzó la idea de que solo había un único mito tras las historias de Krishna, Buda, Jesús y otros dioses o mesías. Posteriormente, en su libro Las máscaras de Dios, mitología occidental, Campbell afirma que está claro que, sea exacta o no en los detalles biográficos, la conmovedora leyenda del Cristo crucificado y revivido estaba ideada para añadir nueva calidez, inmediatez y humanidad a los viejos relatos sobre los adoradores de Tamuz, Adonis y Osiris. Así, la vida de Jesús y la doctrina y el dogma cristianos no serían el resultado de una revelación divina, sino el producto de un sincretismo religioso. El drama histórico cristiano es una mezcla de relatos mistéricos anteriores. Todo estaba ya preestablecido paso a paso y se aplicó integralmente a la figura de Jesús, sea él histórico o no. La mayoría de los dioses antiguos nacieron muy próximos al 25 de diciembre, de una madre virgen en pesebres o en lugares pobres. Murieron violentamente, descendieron a los infiernos o a las tinieblas, resucitaron de entre los muertos para conducir a los hombres al mundo divino, fundaron comuniones de santos o iglesias en las cuales los discípulos recibían el bautismo, fueron conmemorados por comidas eucarísticas, entre otras varias leyendas. La Iglesia Católica considera que la verdad de la doctrina cristiana quedó probada por medio de profecías y milagros, pero nada, empezando por el dogma central y siguiendo hasta los ritos periféricos, es realmente innovador u original. Milagros y profecías las tomaron de otros, hombres divinos que padecen, mueren y resucitan, y eran bien conocidos en la mitología y en la historia antes que los cristianos los hicieron suyos. La idea del Mesías Salvador, la predicación del inminente reino de Dios, la filiación divina, la Santísima Trinidad, la maternidad divina, la concepción virginal, la tentación por Satanás, la pasión y muerte crucificado, nada de eso es nuevo. El bautismo y la Eucaristía, todo cuanto en el cristianismo pasa por sublime sacramento, existía en el mundo mucho antes que apareciera Jesucristo. Su resurrección, su aparición corporal ante testigos, su descenso a los infiernos, su ascensión a los cielos, la doctrina del pecado original, la existencia de 7 sacramentos y 12 apóstoles, los acontecimientos milagrosos como el caminar sobre las aguas, el apaciguamiento de la tempestad, la multiplicación de los panes y los peces, la resurrección de muertos. ¿Para qué seguir enumerando? Nada de todo esto es nuevo. Los historiadores de la religión han demostrado ya hace tiempo que en la literatura antigua había abundantes y prodigiosos ejemplos en los que se inspiró Pablo de Tarso y en él los evangelistas. Sin embargo, tanto San Agustín como otros padres de la Iglesia no han tenido reparo en burlarse de los mitos paganos, presentándolos como historias desatinadas o inventos del diablo. La tríada mitológica de Osiris, Isis y Horus es la leyenda más importante de toda la mitología egipcia. El mito tomó su forma esencial en torno al siglo XXV
antes de Cristo, según los textos de las pirámides, los primeros textos funerarios egipcios de fines de la dinastía V que aparecieron en las paredes de las cámaras funerarias de las pirámides. Al inicio de la historia, Osiris es el rey de Egipto por haber heredado el trono de sus antepasados, el dios de la tierra Geb y la diosa del cielo Nut, en un linaje que se remonta al creador del mundo, Ra o Atum. Su reina es su hermana y esposa Isis. Cuando Osiris se ausenta buscando otras dimensiones y conocimientos dejando el reino en manos de Isis, Set, otro hermano de Osiris, la oscura fuerza del mal, quiere apoderarse del reino, de la mente del hombre y de Isis, de quien se ha enamorado. Cuando Osiris regresa, ¡zas!, Set lo manda a matar y luego a descuartizar. Isis busca los pedazos y los rearma, le da aliento y vida en su cuerpo y copula con él, quedando embarazada de Horus. Así, mucho antes del cristianismo, Isis llevaba el título de Madre de Dios. Horus, simbolizado como un halcón dorado, nacido como un salvador venido a remediar la tribulación de los humanos, se convierte en el rival de Set, que es la encarnación del mal, o Tipón, que acabaría identificándose con Satán, y luchan por el trono. El conflicto, a menudo violento, termina con el triunfo de Horus, previa muerte a manos de Set y su consiguiente resurrección, que completaría el proceso de la resurrección de Osiris. Depositado en su tumba, Horus resucitó y ascendió a los cielos al cabo de 3 días, o 40, según otras versiones. ¿Ven la similitud? La relación entre Cristo y los mitos egipcios es reivindicada por muchos historiadores. En Egipto se forjó el mito de la resurrección a través de la muerte y resurrección de Horus. Según los expertos en mitología egipcia, también habría sido considerada como resurrección la muerte de Osiris y su vuelta a la vida como Horus, gracias a Isis. La religión egipcia contemplaba aún más allá, donde había un juicio al que Anubis llevaba el alma del difunto para determinar su destino. Incluso en la iconografía, los expertos dicen que hay 2 imágenes cristianas extraídas directamente de Egipto. Una, la Virgen María con el niño Jesús, a menudo tallada en piedra negra, sería una adaptación de Isis con el niño Horus. La otra, San Miguel o San Jorge, santos populares que no existieron, matando al dragón con una lanza, estaría tomada directamente de Horus, lanceando a su tío, el malvado Set, que había asesinado a Osiris. El teólogo e investigador catalán Yogari Pujol analiza las fuentes mitológicas egipcias y su vínculo con el cristianismo, concluyendo que los evangelistas construyeron la vida de Jesús utilizando textos egipcios. En sus libros, sostiene que los evangelios fueron escritos por eruditos sacerdotes judeo-egipcios que tradujeron palabra por palabra textos egipcios. En uno de estos textos del año 1000, antes de la era común, conocido como Oración del Cielo, se encuentran los antecedentes de la oración Padre Nuestro y de las bienaventuranzas que aparecen en los evangelios. El 70% del contenido de los evangelios proviene, créanlo ustedes o no, de textos egipcios. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con este interesante capítulo de la fosa escéptica. Y ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica. ¿Quién anda por ahí? Mi estimada Tinta79 dice: buenas noches, Alfonso y oyentes. Creo que el motivo por el cual el cristianismo sigue teniendo adeptos es porque hace creer al individuo que es único y que todo va a ser mejor luego de la muerte y siempre y cuando se obedezca. A propósito, gracias por añadir más detalles al tema de la paloma que embaraza en tu video. Ahora mis pesadillas son más completas. Lamento profundamente que el ver los videos del canal de YouTube te provoquen pesadillas, pero bueno, todo va dentro del mismo show, ¿no? Hay algunas pesadillas que son muy divertidas, otras no tanto, pero la mayoría sí son unos cuentos de terror bien, bien bonitos. Gracias por suscribirte al canal de YouTube. A propósito, ¿no? Alrededor del año 1000 antes de la era común, nace en Bactriana, ciudad de Persia, que es la actual Irán, un hombre llamado Zaratustra. Él recibió una revelación proclamando al verdadero Dios, creador del universo, al que llamó Ahura Mazda, que significa Señor Sabio. En oposición a este Dios estaba Angra Mainyu, que significa demonio de la mentira. Ambos personificaban el bien y el mal. El mazdeísmo, nombre dado a esta revelación, fue la primera gran religión monoteísta y la primera en tener un libro sagrado, el Avesta, que significa la palabra, cuya antigüedad es mucho mayor que la de la Biblia, que tomó de este libro algunos de sus pasajes más conocidos. Historiadores y filósofos confirman que el mazdeísmo fue el precursor de las grandes religiones monoteístas basadas en libros sagrados, como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, las cuales adoptan de Zaratustra muchos de sus dogmas y enseñanzas. Es muy significativo que Zaratustra haya tenido 12 discípulos. La tradición persa le otorga la autoría de muchísimos milagros y curaciones, e incluso la resurrección de varios cadáveres. El mazdeísmo habla de la primera pareja humana, del paraíso, del cielo y del infierno, del juicio tras la muerte, de la resurrección de los muertos y del juicio final. También el Avesta anuncia la aparición en la tierra de un Salvador, un Redentor de la humanidad, que vendrá a enseñar a los hombres su misión en la vida y a vencer el mal. Este Redentor es Mitra, dios del sol invencible de los persas, hijo de Ahura Mazda, y nombrado por éste como intermediario entre él y los hombres. Se entroniza una santísima trinidad compuesta por los dioses Ahura Mazda, Mitra, y la diosa Anahita, esposa de Ahura Mazda y madre de Mitra. La religión de Mitra se extendió por todo el Imperio Romano, llevada por las religiones que la adoptaron en masa cuando llegaron a Asia Menor. Fue una de las religiones más populares de esa época. Plutarco habla de los misterios de Mitra en el año 87 antes de la era común. Su culto y devoción compitió con el cristianismo, con el que tiene asombrosas semejanzas. Pero el mitraísmo es muchos siglos anterior. La historia de Jesucristo tiene tantas cosas en común con las de Mitra que se llegó a sospechar que el cristianismo era un derivado de la fe persa. Según el Avesta, Mitra nació como un adulto desde una roca el 25 de diciembre en una gruta. Precisamente el nacimiento de Cristo, que la devoción popular sitúa en un portal en Occidente, en Oriente se suele presentar en una cueva. Mitra ayunó en el desierto durante 40 días y sufrió una pasión que se celebraba en la semana del 23 de marzo, con la llegada de la primavera, fecha aproximada en que se celebra la pasión de Jesucristo. Más tarde lo adoptó también el cristianismo como el Día del Señor. El mitraísmo tenía en su liturgia 7 sacramentos, entre ellos el bautismo mediante agua, la confirmación y la comunión, misa diaria, y en la del domingo el sacerdote pronunciaba las fórmulas sagradas sobre el pan y el agua, que en determinado momento fue vino, y hostias con un signo de cruz se repartían entre los asistentes como si fueran la carne y la sangre de Mitra. ¿Quieren algo más similar que eso? ¿Quieren un robo más descarado que ese?
El emperador Trajano declaró el domingo día del sol dedicado a Mitra, en inglés Sunday, como día festivo en todo el imperio. En la entrada de los mitreos o templos estaba situada una pila con agua bendecida por los sacerdotes, en la cual se mojaba la mano y luego la frente para entrar purificados. Sorprende la frase pronunciada por Mitra: quien no coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, haciéndose uno conmigo y yo con él, no se salvará. Esto lo decía Mitra siglos antes del nacimiento supuesto de Jesucristo. La teofagía era una idea muy común en las antiguas doctrinas mistéricas. El clero mitraico estaba estructurado en padres o sacerdotes comunes y amtistides u obispos. Sobre todos ellos gobernaba el padre de los padres, título equivalente al del papa. El mitraísmo cree en el cielo y en el infierno, en la supervivencia y resurrección de la carne después de la muerte, en el castigo y la recompensa. El Dios benevolente hará justicia con los justos y les concederá la salvación eterna el día del juicio final. Las fechas más señaladas en el calendario sagrado de Mitra eran el 25 de diciembre, día del nacimiento del Dios, el 6 de enero, día de la adoración de los magos, el 24 de marzo, semana de Pasión de Mitra, que es el equivalente a la Semana Santa cristiana, y el 16 de mayo, cuando comienza el ayuno de Mitra en el desierto, días después del cual asciende a los cielos y es proclamado segunda persona de la Trinidad. Estas semejanzas llamaron poderosamente la atención de los primeros padres de la Iglesia Católica, que polemizaron vivamente con los mitraístas. Precisamente la mayor parte de los detalles de estos ritos los reconocemos por la descripción que hacen de ellos los padres cristianos. El cristianismo y el mitraísmo convivieron con una fuerte rivalidad hasta la llegada al poder de Constantino el Grande, quien no dudó en aprovechar la ocasión para fusionar ambas doctrinas, de las que en definitiva salió triunfante la primera. El cristianismo adoptó, o se robó, las fechas más significativas del mitraísmo, aprovechando la inercia y la fe de las masas que ya estaban acostumbradas a celebrarlas desde siglos atrás. Solo se limitaron a cambiar el nombre del dios a honrar. También adoptó la estructura del clero mitraico. La primitiva iglesia cristiana no tenía sacerdotes. Todos los creyentes eran iguales ante Dios y todos podían tomar la palabra y dirigir la asamblea en donde se recordaban las palabras de Jesús. Solo existían unos encargados de moderar y poner orden entre los asistentes. Luego se nombraron personas entre los más ancianos y respetados para que administraran los bienes de la congregación y repartieran entre los más pobres las dádivas de los más favorecidos. Pero en las primeras iglesias cristianas no existía el clero como tal. Constantino el Grande convocó el concilio de Nicea en el siglo IV y lo presidió, aunque no era cristiano. Los obispos o encargados de las iglesias de aquella época se dejaron embaucar con los regalos y donaciones imperiales, así como con las promesas de nombramientos oficiales que les equiparaban a los magistrados del imperio. De aquel concilio nació el cristianismo como lo conocemos hoy. A partir de este momento, el mitraísmo fue perseguido a muerte, sus libros quemados, sus templos derribados y su culto proscrito por el edicto imperial de Teodosio. Han llegado hasta nosotros muy pocos documentos sobre esta religión. Mucho de lo que se sabe se ha extraído de las pinturas sagradas encontradas en los mitreos. Por otra parte, no existe ningún original de los evangelios cristianos canónicos anteriores al siglo V. Los originales escritos en el siglo I y II desaparecieron tras la persecución implacable de la jerarquía imperial y la eclesiástica judía. Todos los evangelios fueron reescritos, modificados y adaptados a las nuevas normas eclesiásticas copiadas del mitraísmo. La figura de Jesús fue retocada para hacerla más parecida a Mitra y a otros dioses redentores de la humanidad. Es interesante saber que en el lugar donde se erigió la Basílica de San Pedro en el Vaticano,
Antes existió un santuario al dios Mitra, absorbiendo así a un gran competidor que le duró hasta el siglo IV. El cristianismo toma también elementos de la religión y el culto a Isis y Osiris, a Tamuz, a Atis, Dionisio y otros dioses. Para poder explicarnos la coexistencia de semejanzas y diferencias entre los diferentes cultos, debemos imaginarnos el ambiente espiritual y religioso de la Roma imperial, en la que coexisten todas las religiones y ritos con los que se van encontrando y adoptando las tropas en su avance imperial. Además, el ambiente popular es muy proclive al desarrollo de mitos y creencias y poco favorable a las posiciones ateístas. Todas estas cuestiones históricas han sido muy estudiadas desde finales del siglo XIX y son conocidas, aunque no lleguen regularmente a los creyentes, porque las autoridades y responsables religiosos no quieren reconocerlas y mucho menos transmitirlas a sus fieles. Por eso causan tanto revuelo y desazón declaraciones de la jerarquía tan simples como la realizada por el Papa Juan Pablo II el 21 de diciembre de 1993, cuando reconoció que el día de la Navidad sustituyó a la fiesta pagana del Sol Invencible, que coincidía con el solsticio de invierno. También, no menos sorpresa y desazón provocó la declaración del Papa Benedicto XVI, cuando en 2012 publicó el libro La infancia de Jesús, en el que reconoce el error del calendario en fijar la fecha del nacimiento de Jesús, o afirma que los elementos iconográficos del nacimiento, como el acompañamiento de la mula y el buey, son meros adornos de la tradición que nada tienen que ver con la realidad histórica. Un gran especialista en el estudio de la historia de las religiones precristianas fue Alfred Loisy, que vivió entre 1857 y 1940. Teólogo y sacerdote francés, considerado el creador de los modernos estudios bíblicos que reconocían las influencias paganas. Su obra Les Mystères, los misterios de la caridad, fue publicada en 1919. Entró pronto en conflicto con el Vaticano, que lo excomulgó en 1908 y sus libros fueron censurados. El Concilio Vaticano II lo rehabilitó parcialmente. Hago una nueva pausa y ya regreso para seguir con este tema de los robos de los mitos por parte de la Iglesia Católica. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a La Fosa Escéptica. Me da mucho gusto saludar a Adrián. ¿Cómo estás? Saludos. Interesante el programa. Muchísimas gracias, Adrián. José Miselem, ¿cómo estás, amigo? Saludos a todos, siempre aprendiendo mucho aquí. Gracias, te lo agradezco mucho, José. Estuvo el otro día con nosotros ahí en el en vivo que hicimos a través de Facebook. Vamos a hacer dentro de unos 8 días, unos 15 días otro, para ver si se junta más gente, porque nada más éramos 3. Pero me imagino que con el uso nos iremos acostumbrando. Tal vez el horario, como decía José Miselem, ese día, pues no está muy bien puesto, ¿verdad? A las 7 de la tarde, cuando la gente realmente está regresando de su trabajo. Lo trataremos de poner un poco más tarde. Pablo Llorens, ¿cómo estás? Buenas noches, Alfonso y amigos de La Fosa, muchísimas gracias. Ya recién ingresado a este nuevo ciclo, mi estimado Pablo Llorens, ya que cumplió años la semana pasada, lo felicitamos afectuosamente y esperamos que el asado que se haya ingerido en esa ocasión haya sido épico.
Seguimos con la fosa séptica. Pablo de Tarso, conocido también con el nombre de Saulo, inventó el Cristo divino en sus epístolas escritas alrededor de los años 50 de la era común y que preceden cronológicamente a los 4 evangelios canónicos, aunque en la Biblia estos aparezcan primero. En ellas transformó y sublimó la persona humana de Jesús el Nazareno. A pesar de que Pablo fue coetáneo de Jesús, ninguna de sus epístolas permite deducir que lo conoció personalmente. Es más, en ella señala que andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en Jesús de Nazaret. En Hechos se indica que sus intenciones eran amedrentar a los fieles con la muerte, y también en Hechos se coloca en boca de Pablo su persecución a los primitivos cristianos, hombres y mujeres, hasta la muerte. Él se convirtió cuando cerca de Damasco oyó de repente una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, carnal?». Y él respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz le dijo: «Yo soy Jesús, carnal, a quien tú persigues. Chale, pues levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, pero vuélale, ándale». Los escritos de Pablo muestran un vocabulario religioso pagano. Es sabido que el culto a Mitra tenía una sede en Tarso, la ciudad natal de Pablo, ya antes de la era cristiana, y por supuesto también eran conocidos en Tarso los dioses Adonis, Atis y Osiris, que mueren y resucitan. Y Pablo creció rodeado de cultos mistéricos. Con estos antecedentes se elabora el material teológico fundamental del Nuevo Testamento y de la fe de la Iglesia oficial, e inspira a los evangelistas, creándose así una nueva religión mistérica de fondo pagano. Debe tenerse en cuenta que los evangelios no fueron escritos con el propósito de documentar la historia real, sino que su objetivo era religioso, no histórico, buscando transmitir un mensaje teológico. El historiador imparcial debe de reconocer que la extendida presencia actual de Cristo y sus iglesias no se debe a Jesús el Nazareno, sino fundamentalmente a Pablo de Tarso y su mito del Cristo divino, que murió para redimir a la humanidad por voluntad de su Padre Dios, que él mismo era, ¿no? En esta invención se amalgaman ingredientes religiosos de origen egipcio, mesopotámico, hebreo, persa, helénico, romano y alguno que otro más. Vamos a analizar en detalle algunos hechos históricos y revelaciones que las doctrinas cristianas dan por ciertos y toman como propios. Por ejemplo, la creación del universo. Para los egipcios, las divinidades crearon el universo por un proceso complejo. El Noún, infinita extensión líquida primordial, existe desde antes que el universo fuera creado, para los egipcios, ¿verdad? Es oscuro, inerte y desorganizado. El pasaje al estado estructurado se produce a partir de un área sólida en su superficie. La creación del universo responde a la poderosa diosa Neith, la más antigua deidad, también llamada Net, Nuanet o Nit, definida como madre de todos los dioses, que surgió del Noún para crear todo lo que existe. Neit fue adorada desde el Egipto predinástico alrededor de 6.000 años antes de la era común, hasta el fin del imperio aproximadamente en el año 30 de la era común. Según Plutarco, historiador, biógrafo y filósofo griego, en el templo dedicado a esta diosa en Sais estaba escrito de ella: «Soy todo lo que ha sido, lo que es y lo que será». Igualito a lo que dijo Dios, apareciendo como la fuerza más poderosa del universo. De acuerdo con Heródoto, historiador y geógrafo griego del siglo V antes de la era común, Neit era la creadora y conservadora de todo. ¿En qué se diferencia del Dios cristiano? En nada. Más tarde, la mitología romana enseña que en un principio solo existía el caos. Posteriormente llegó el hacedor del universo, que dio orden y creó todo lo que después existió, incluyendo a los dioses y los astros que pronto se ubicaron en el cielo. Esto lo decían los egipcios 6.000 años antes de la era común y de Jesús.
Recorriendo la historia del hombre se observa que casi todas las culturas tienen su propio mito de la creación del ser humano, y en la mayoría de los casos hay asombrosas similitudes con la creación de Adán y Eva. Veamos algunos casos muy anteriores al cristianismo. Nuwa es una diosa de la mitología china. Pasó un tiempo recorriendo un mundo bello pero sombrío en cuanto a vida. Se sentía sola, triste, ávida de compañía, con sentimientos y pensamientos propios, como ella misma. Un día se detuvo en un río sacando puñados de barro. Allí, a la orilla del manantial, se dispuso a dar forma a un ser dotándolo de cabeza, brazos y piernas para que de esa forma pudiera andar. Cuando terminó de moldear estas figuras, le gustó el resultado y sopló con fuerza vida dentro de ellas, haciendo que los nuevos seres despertaran y comenzaran a moverse a su alrededor llamándola madre y bailando para ella. Ask y Embla fueron los dos primeros seres humanos creados por los dioses en la mitología nórdica. Un día, Odín y sus hermanos Ve y Vili, andando por la orilla del mar, se encontraron con dos árboles, el fresno, al que llamaron Ask, y el olmo, Embla, cuyas formas caprichosas parecían humanoides. Los dioses contemplaron en silencio y asombrados la madera inerte. Odín, percatándose del uso que se le podría dar, les dotó de almas. Vili les concedió el movimiento y los sentidos, y Ve contribuyó con sangre y una complexión saludable. ¿Notan alguna similitud? Prometeo, dios de la mitología griega durante la época de oro, era el creador de los seres humanos, padre de la humanidad. Prometeo crea al hombre del barro, igual a lo que se lee en el Génesis. También ordenó a Hefestos crear a la mujer de similar manera y la llamó Pandora, la Eva griega. Habría que ver que en esta mitología griega primero se creó al hombre y después a la mujer, estableciéndose ya desde el comienzo el rol secundario de ésta, que sería retomado hasta el día de hoy por las religiones cristianas. En la mitología romana, el gran hacedor creó al hombre utilizando su semen, tierra y agua de la lluvia, o sea, barro. ¿Les parece conocida esta historia? En la mitología azteca, Tezcatlipoca rojo, Tezcatlipoca negro, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, los cuatro hijos de los primeros dioses, Tonacantecutli y Tonacancíhuatl, se reunieron para poner orden en el universo. Estos son dioses aztecas. Crearon el fuego y también el primer hombre, al que llamaron Oxomoco, qué raro nombre, y le enviaron a labrar la tierra. Después crearon a Zipactonal, la primera mujer, a la que mandaron a hilar y a tejer. Para facilitar el reconocimiento de las obvias semejanzas de estos mitos con la visión judeocristiana, recordemos: entonces Dios formó al hombre del lodo de la tierra, e inspirándole en el rostro un soplo de vida, quedó hecho el hombre, ser con alma viviente. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Esto lo podemos leer en el Génesis, capítulo 2, versículo 22. Los antiguos egipcios creen en la vida eterna, una sobrevida gloriosa para la que deben identificarse con el dios Osiris. Al morir el individuo, distintas entidades se liberan del cuerpo que la retenía, el espíritu de los cristianos, ¿verdad? Su vida eterna depende de la perseveración del cadáver. La Iglesia Católica no aprueba la incineración, y del nombre del difunto. La cartografía egipcia del más allá comprende ciertos lugares donde el difunto goza sin cesar de placeres y alimentos en un marco idílico, concepto que los historiadores comparan con el paraíso. Pero también hay zonas tenebrosas, subterráneas, muchas de ellas llenas de fuego, ciudades terribles, cuidadas por guardianes comparables al infierno. El destino del muerto estaba supeditado a un enjuiciamiento complejo y severo por el tribunal de Osiris,
donde el difunto debe proclamarse inocente de toda acción contraria al orden social, moral y cósmico, instaurado por los propios dioses. Los cadáveres son enterrados en una tumba estructurada, sobre la que se erige una pequeña capilla con textos grabados en la piedra, algo así como los cementerios cristianos. Para muchos investigadores, en el zoroastrismo se apuntan por primera vez algunos importantes conceptos para religiones posteriores como los del cielo, el infierno, el día del juicio final o la diferencia entre ángeles y demonios. Es decir, se introduce el dualismo en el ámbito de las religiones. La noción del infierno cristiano es equivalente al gran foso de Tártaro, una gran prisión fortificada rodeada por un río de fuego llamado Flegetonte, que pasó a ser el calabozo de las almas condenadas. Al Heleim de la mitología nórdica, mundo tenebroso, morada de Hela, la diosa encargada de torturar las almas de los que no merecían la salvación eterna. Al Averno de griegos y romanos, que era un cráter que se creía era la entrada a los infiernos, y en general al inframundo de otras religiones. La idea del diablo y sus legiones de demonios procede de la religión pagana persa y se plasmó en el Antiguo Testamento justamente en la época de dominación persa. La bajada a los infiernos de las divinidades era un tema del que el cristianismo no prescindió. Había adquirido gran importancia en la creencia antigua de la inmortalidad, tal como lo encontramos en los mitos egipcios, babilonios y helenos. Ya en el tercer milenio antes de Cristo, se conocía en Babilonia una bajada a los infiernos del Ishtar. En el siglo XIV, antes de la era común, se documenta la bajada del dios Nerga I, que asalta los infiernos y vence a sus ejércitos, lo que genera un terremoto como en la bajada de Cristo. También en la bajada a los infiernos de Heracles hay muchos elementos comunes con Cristo. Como él, también Heracles quería traer la luz a los muertos desfallecidos y librarlos de la cárcel. Y el Pitágoras histórico bajó al Averno. Tras estos ejemplos, una carta falsificada a nombre de Pedro permitió a Jesús bajar también a los infiernos para salvar a los condenados. La subida al cielo también era muy conocida por los paganos. Heracles, Atis, Mitra, Enoc, Moisés, Elías subieron al cielo. Hago una pausa y ya regreso con más similitudes, plagios y robos del cristianismo a ritos paganos anteriores a él. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la fosa escéptica. ¿Quién anda por ahí? Pablo dice, bueno, ya los leí todos los mensajes hasta el momento. Les agradezco mucho que vengan aquí a Spreaker y que participen en el chat en vivo con sus dudas, preguntas, saludos y lo que se les pegue su regalada gana. También les recuerdo, aprovechando esto, para que se suscriban al canal de YouTube, ingresen a ser miembros del grupo de Facebook de La Fosa Escéptica y también para que se integren al grupo que estamos formando en Telegram, que está muy interesante. Hoy tuvimos un altercado, ¿verdad, mi estimado Pablo? Acerca de un tipo que entró como a armar camorra, pero rápidamente nuestros servicios de inteligencia en el grupo de
Telegram lo identificaron, lo acorralaron y lo expulsaron inmediatamente, no solamente de Telegram, sino de Facebook y de YouTube. Aceptamos la crítica, aceptamos la plática, la discusión, el apasionamiento sobre este tema siempre es una parte importante para algunos y se les permite. Lo que no se permite es el insulto, la denostación y esos argumentos ad hominem, o sea, el insulto barato, para que me entiendan, que eso no se permite en ningún grupo. Y en la Fosa Escéptica siempre somos muy cuidadosos de no permitir ese tipo de altercados mezquinos y bajos, y sobre todo entre compañeros ateos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que fue desterrado a los infiernos. De Prometeo nació un hijo, Deucalión, así se llamaba, Deucalión. Este gobernó las regiones de Ptía y se casó con Pirra, hija de Epimeteo y Pandora, que fue la primera mujer moldeada por los dioses. Cuando Zeus se propuso destruir la raza de bronce, o sea, los hombres de la edad de bronce, Deucalión, por consejo de Prometeo, construyó un arca y, metiendo lo necesario, embarcó en ella con Pirra. Y Zeus, arrojando torrentes de lluvia desde el cielo, sumergió la mayor parte de la Hélade para destruir completamente a los hombres. También en la religión mazdeísta ya se hablaba de un diluvio universal, de un arca en la que se salvaron una pareja de animales de cada especie y una familia. Y la virginidad de María y la concepción divina también es un robo. Estos conceptos han hecho correr ríos de tinta. No se debe confundir. En esto de la virginidad hay dos clasificaciones, la A y la B. ¿Cuál es esta clasificación A? Bueno, la virginidad de una mujer que se ha mantenido virgen sin ningún contacto sexual con hombres y que queda fecundada sin tener una relación sexual, se puede decir que tuvo una concepción virginal de origen divino. Y la clasificación B, la virginidad de una mujer casada, por tanto habiendo tenido relaciones sexuales por lo menos con su marido, y que queda fecundada sin eyaculación intravaginal de su esposo, cosa bastante difícil de determinar en aquella época. Solo se puede decir que ha tenido una concepción divina. ¿En cuál de las dos categorías ubicamos a María? ¿Tenía relaciones con José? Aparentemente sí, porque muchos historiadores creen que Jesús tenía hermanos. Si aceptamos esto, entonces no necesitamos nada más para comprender que Jesús no nació de una virgen. La discusión se centra entonces en si su nacimiento fue a consecuencia de una concepción divina o no. Esta cuestión no es superficial, ya que es preciso conocer la situación de María si queremos remontarnos a las religiones que originaron su mito. Pero esto no es fácil, ya que en el caso de muchos nacimientos de dioses paganos, no queda claro esta dualidad en su concepción. Cuando se dice nació de una virgen, ¿a cuál de las dos situaciones se está haciendo referencia? Trataré, aunque no sé si lo vaya yo a lograr, aclarar lo más posible este punto. En primer lugar, es necesario recordar lo que determinan los dogmas cristianos. La perpetua virginidad de María es el segundo dogma mariano de la Iglesia Católica, definido en el Concilio de Letrán en el año 649 de la Era Común, según el cual María fue virgen antes, durante y después del parto y no tuvo otros hijos. Santo Tomás de Aquino enseñó que María parió sin apertura del útero y sin perjuicio para el himen, o sea, nunca tuvo relaciones con José. Que María concibió a Jesús sin intervención de varón se afirma en los evangelios de Mateo y Lucas. Por ejemplo, en Mateo dice: lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, le dijo el ángel a José. Y María se pregunta: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Y el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto lo dijo en Lucas, capítulo 1, versículos 34 al 35. Con respecto a José, la Iglesia dice que su amor a María era tan grande que no echaba en falta manifestaciones sexuales.
El Concilio Vaticano II ha refrendado estas afirmaciones, destacando que María no conoció varón, o sea que la Iglesia consideró siempre como verdad de fe la virginidad de María y la castidad total de su esposo José. A este solo se le invita a aceptar su papel de esposo y su misión paterna con respecto al niño Jesús. O sea, la Iglesia enseña que José, esposo de María, jamás la tocó. Difícil de creer, ¿no? Sin embargo, esta aseveración oficial de la Iglesia está muy cuestionada. La Biblia menciona 4 hermanos varones, Santiago, José, Simón y Judas, e indica que tuvo al menos 2 hermanas. Todos eran hijos biológicos de José y María. Y lo que es más, la Biblia dice que Jesús era el primogénito de María, es decir, su primer hijo, expresión que indica que ella tuvo más de uno. Muchos exégetas católicos creen actualmente sin problema que Jesús tuvo hermanos y hermanas de sangre y que la virginidad de María, más allá de algo físico, es su total transparencia y disponibilidad al plan de Dios. Por lo tanto, es muy difícil catalogar a María dentro de uno de los 2 grupos que ya mencioné. Entre las concepciones virginales completas paganas del tipo A, se encuentra la madre de Perseo, semidios de la mitología griega, hijo de Zeus y de la mortal Dánae, hija de Acrisio, rey de Argos. Un oráculo había anunciado a éste que moriría a manos de su propio nieto. Para evitarlo, Acrisio hizo encerrar a su hija en una cámara subterránea de bronce con una guardia permanente, para impedir que tuviera trato con ningún varón. Sin embargo, Zeus se transformó en una lluvia de oro que cayó sobre Danae desde el techo y la dejó embarazada. ¿De ahí vendrá lo del Golden Shower? Perseo es un ejemplo reconocido incluso por los primeros cristianos como nacido de una virgen. Las gotas de oro que caen del techo a la vagina de Danae es un hecho muy similar a la sombra del Espíritu Santo que fecundó a María. Neit se creó a sí misma a partir de su propio ser y dio a luz a Ra, sin jamás haber sido tocada por una contraparte masculina. Es la diosa eternamente virgen que no necesita de una pareja para procrear. Ra era el dios del cielo, dios del sol y del origen de la vida y responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. También en este grupo entraría Isis, según el famoso mito de Osiris, esculpido en las mismas pirámides, asesinado y resucitado como inmortal del vientre de Isis con el nombre de Horus, que describe a Dios fecundado a su madre en su noche de bodas, por tanto se presupone virginidad previa, disfrazado de su esposo antes que llegue su verdadero marido. Las concepciones divinas no virginales pero sin unión sexual, del grupo B, son las más abundantes en la mitología pagana, por lo que el nacimiento de Jesús no fue nada nuevo en la historia de las religiones del mundo. Los nacimientos de una virgen eran tan conocidos en la antigüedad que los principales padres de la Iglesia adoptaron el concepto para el nacimiento de Jesús. De ejemplo podría mencionar los casos de Hefesto, creado directamente en el útero de Hera, de Dionisio, a quien su madre Semele concibe del dios Zeus, de Krishna, el dios hindú, que no nació de la conexión sexual entre su madre Devaki y su padre Vasudeva, que era, aunque ustedes no lo crean, carpintero, sino que fue transferido mágicamente desde el corazón de Vasudeva al útero de Devaki. Asclepio, dios griego de la medicina, era hijo del dios Apolo y de la mortal Coronis o Corónide. También habría héroes y figuras históricas como Rómulo y Alejandro Magno, que se cree fueron concebidos por dioses con mujeres terrenales. El teólogo evangélico alemán Wilhelm Bousset, miembro de la Escuela de la Historia de las Religiones, especializado en la búsqueda del Jesús histórico, dice que esto es tan claro y evidente que no se necesita acumular citas ni referencias de los hijos de dioses nacidos milagrosamente de una mujer no fecundada. Si nos concentramos solamente en el Antiguo Testamento, la concepción por intervención divina no era ninguna novedad. En el libro de Jueces, al relatar el nacimiento de Sansón de una madre que era estéril,
Se puede leer: fue la mujer y dijo a su marido: ha venido a mí un hombre de Dios. Tenía el aspecto de un ángel muy temible, y me dijo: vas a concebir y a parir un hijo. El niño será nazareno de Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Con algunas diferencias, las circunstancias básicas de este relato se repiten también en el nacimiento de Samuel, el último juez de Israel, hijo de Ana, la esposa estéril de Elcana. Y antes, Dios había intervenido también en la concepción de Isaac, hijo de Abraham. La madre de Sansón, conocida como Ana, la madre de Samuel, e Isabel, la mamá de Juan el Bautista, dejaron de ser estériles por la gracia de Dios, la misma que se derramó sobre María para fecundarla. Resulta obvio que los evangelistas se inspiraron en estos relatos y en otros similares de origen pagano para apoyar la grandeza que debía tener la figura de Jesús, ya que éste, como todos los personajes muy relevantes de la historia antigua, debía llevar el sello diferencial e inconfundible de un nacimiento prodigioso. Sin embargo, tal como ya observó con agudeza el erudito Alfred Loisy, especialista en estudios bíblicos e historiador de las religiones, que dijo que para descartar los relatos del nacimiento milagroso y de la concepción virginal basta con comprobar que fueron ignorados por Marcos y Pablo, y que el de Mateo y el de Lucas no concuerdan entre sí, presentando ambos todos los caracteres de una pura invención. Nacer de una virgen fertilizada por Dios fue un mito pagano habitual en todo el mundo antiguo anterior a Jesús. Para completar la escenificación de la señal divina, se elaboraron los episodios de la Anunciación, en los que un ser celestial, en sueños o en vivo, anunciaba la concepción milagrosa. Los relatos sobre anunciaciones a las madres de grandes personajes aparecen en todas las culturas antiguas del mundo. Así, por ejemplo, en China, son prototípicas las leyendas acerca de la anunciación a la madre del emperador Qing-nung, o a la de Suiyewin Wuti, a la de Sotostakis en Japón, a la de Stanta, encarnación del dios Lugh en Irlanda, a la del dios Quetzalcóatl en México, a la del dios Vishnu, encarnado en el hijo de Naví, en la India, a la de Apolonio de Tiana, encarnación del dios Proteo, en Grecia, a la de Zoroastro o Zaratustra, reformador religioso del mazdeísmo, en Persia, a la de las madres de los faraones egipcios. En el templo de Luxor aún pueden verse al mensajero de los dioses Tot, anunciando a la reina Maud su futura maternidad por la gracia del dios supremo Anión. La lista podría ser interminable. Por regla general, desde muy antiguo, cuando el personaje anunciado era de primer orden, la madre siempre era fecundada directamente por Dios mediante algún procedimiento milagroso. Otro ejemplo es el caso de los jeroglíficos tebanos, que relatan la concepción del faraón Amenofis III. El dios Tot, como mensajero de los dioses, anuncia a la reina virgen Mutemuya, esposa del faraón Tutmés IV, que dará a luz un hijo que será el futuro faraón Amenofis III. Luego el dios Knef, una representación del dios Amón actuando como espíritu de Dios, equivalente al Espíritu Santo cristiano, y la diosa Hathor, toman a la reina de las manos y depositan dentro de su boca el signo de la vida, una cruz, que animará al futuro niño. Finalmente el dios Nouf, otra representación del dios carnero Amón, el Señor de los cielos en su papel de ángel que penetra en la carne de la Virgen, adoptando el rostro de Tumtés IV, fecundará a Mutemuya, y aún bajo el aspecto de Nouf, modelará al futuro faraón y su Ka, o sea su cuerpo astral, en su torno de alfarero. Este relato mítico egipcio, como el resto de sus equivalentes paganos, es más borroso que el cristiano, pero todo lo esencial de este ya aparece perfectamente dibujado en aquel. El exponente escrito más antiguo que se conoce de los embarazos virginales aparece en la leyenda caldea de la concepción del gran rey de Babilonia, Gilgamesh, en el año 2650, antes de la era común, nacido de la hija virgen del rey Sakharos, encerrada por éste en una torre para evitar al oráculo amenazador, pero fecundada por el dios supremo Shamash,
que llegó hasta ella en forma de rayos del sol, muy similar al rito de Perseo. Los paganos también se copiaban entre sí. Así, casi todos los fundadores de dinastías de Asia Oriental fueron presentados como nacidos de vírgenes, que a fin de cuentas era la forma más gráfica de hacerse reconocer como verdaderos hijos de Dios. Según refiere la tradición del pueblo tártaro, Ulano, su primer rey, nació de una virgen, y al famoso fundador del imperio mogol, Gengis Khan, se le hizo descendiente de uno de los 3 hijos habidos por la virgen Alankaba, embarazada de trillizos por un resplandor que después de envolverla, la penetró por la boca. El emperador Wang Ting fue concebido cuando una gran luminaria celeste se detuvo sobre el vientre de su madre y 2 hombres celestes se aparecieron a su lado portando sendas cazoletas de incienso. Muchos grandes personajes, ya fueran reyes o sabios, como por ejemplo los griegos Pitágoras o Platón, o aquellos que divinieron el centro de alguna religión y que acabaron siendo adorados como hijos de Dios, como Buda, Krishna, Confucio o Lao Tse, fueron mitificados para la posteridad como hijos de una virgen. Jesús, aparecido mucho después que ellos, no iba a ser la excepción. De esta forma, budismo, confucianismo, taoísmo y cristianismo quedaron impregnados con el sello indeleble de haber sido resultado de la obra de un Hijo del Cielo, encarnado a través del acceso directo y sobrenatural de Dios al vientre de una virgen especialmente apropiada y escogida. El parecido de las leyendas entre unos y otros es tan profundo como lo resulta la anécdota referida en el siglo XVIII por el padre Agustino Giorgi, un notable experto en orientalismo, que dijo: «Cuando observé que este pueblo ya poseía un Dios bajado del cielo, nacido de una virgen de familia real y muerto para redimir al género humano, mi alma se turbó y permanecí muy confuso». Puedo añadir que los tibetanos contestaron los ofrecimientos de los misioneros diciendo: ¿para qué nos vamos a convertir al cristianismo si ya tenemos unas creencias idénticas a las vuestras y que además son mucho más antiguas? En cualquier caso, la Iglesia hacía ya muchos siglos que conocía bien el paralelismo de Cristo con Buda. San Jerónimo, por ejemplo, que identificaba a los budistas bajo la denominación de samaneos, sabía que Buda había nacido de una virgen. Gautama Siddhartha Buda nació en Nepal en el año 560 antes de la era común. Su madre Mahamaya lo habría engendrado en su vientre bajo la forma de un pequeño elefante, dándolo a luz de pie apoyada en una rama de higuera. Un dios habría recogido al niño en unos pañales. Otros puntales de la iglesia primitiva como Clemente de Alejandría, Crisóstomo o San Epifanio conocían también las creencias de los budistas. Hace falta que les diga algo más. El nacimiento y la adoración del niño Jesús es otro elemento que fue copiado. De eso hablaré cuando regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso a la fosa escéptica, dice Pablo Llorens, buenas noches, dice Tinta79, muchas gracias por sacarlo. Bueno, acerca del tipo que expulsamos
de la fosa escéptica. Dice, sí, no podemos permitir que alguien responda con agresividad y epítetos hacia los pensamientos de los demás. Pues obviamente comparto tu opinión, Tinta, y debido a eso precisamente pues debemos conservar la civilidad, la educación, el respeto, ¿verdad? Y más entre gente que piensa igual. Entonces, la verdad es que se lo mereció, se lo ganó y se realizó. Dice Adrián, la mitología griega es una chingonería. La verdad es que sí. Y dice Tinta, ¿es mi internet o hay algún problema de sonido intermitente? ¿Ustedes tienen saltos de sonido o solo yo? Bueno, la verdad es que yo no tengo problemas con mi internet. La transmisión la estoy haciendo con normalidad. Dice Adrián, José tuvo relaciones con María. La paloma solo cargó con la culpa. Incluso se dice que Jesús estuvo casado porque según es muy raro que un hombre de su edad, siendo judío, estuviera soltero. Fíjate que tengo preparado un texto, Adrián, acerca de esto, y existe la suposición o la hipótesis de que las bodas de Caná, donde Jesucristo convierte el agua en vino, realmente fueron las bodas de él. Esto lo veremos en algún momento en el canal de YouTube. Estoy preparando un video sobre este tema que para mí es apasionante. Se supone que Jesús se casaba y que en la boda se acabó el vino y que a él se dirige su mamá para decirle, oye, ya se acabó el vino. ¿Por qué se iba, si ellos eran invitados? ¿Por qué, y me estoy adelantando al tema, pero decía, ¿por qué llegó María a pedirle que hiciera más, que comprara, que se fuera al Oxxo, a una tienda de conveniencia para comprar más vino, siendo que era un invitado a las bodas, ¿no? Y resulta ser que hay una hipótesis, un planteamiento de que Jesús se estaba casando en ese momento, en las bodas de Caná. Dice Adrián, yo no tengo problemas con el sonido, todo bien. Pues muchísimas gracias por aclararlo. Llega Uriel Nava, ¿cómo estás, mi estimado Uriel? Creo que es normal que haya paralelismos, ya que somos todos de la misma especie, y es posible que esos mitos hubieran surgido de observaciones en los primeros grupos humanos y mitificados con el paso del tiempo. Pero sí, el cristianismo hizo mucho plagio para atraer adeptos. Bueno, y para conformar una religión que estos que la fabricaron conocían esos momentos o esos relatos o esos mitos y los hicieron propios porque ya había mucha gente creyendo en ellos. Entonces quisieron como aprovechar, ¿verdad? Como decimos aquí en México, vieron burro y se les antojó viaje. ¿A quién celebramos el 25 de diciembre? ¿A Jesús, a Buda, a Krishna, a Horus? Les hago llegar alguna tarjeta, pero ¿qué les pongo para conmemorar tan trascendente acontecimiento? La gran mayoría de los dioses nacieron el 25 de diciembre, el día en que el sol renace en el hemisferio norte, en el solsticio de invierno. Comienzan a alargarse los días, como todos sabemos. Jesús también no podía ser menos, y todos ellos están identificados por los mismos temas: la verdad, la luz, la vida, la palabra o el Hijo de Dios. Existen clarísimos indicios del origen pagano de las fechas de la Navidad y de la adoración de los Reyes Magos. La elección del 25 de diciembre fue hecha por la Iglesia en el siglo IV, de la mano del Papa Liberio, y su finalidad fue la de adaptar y cristianizar el muy popular y extendido culto al sol. Numerosos estudios cristianos han dado por buena esta teoría. Por otra parte, el mitológico Joseph Campbell, refiriéndose a las fechas de Navidad y Reyes, afirma que fueron adoptadas tardíamente, posiblemente para absorber el festival del nacimiento de Mitra. Cada primer minuto de todos los 25 de diciembre, en el templo de Mitra, los sacerdotes, con atuendos blancos, encendían velas e incienso celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. El decorado habitual que rodea el nacimiento del niño Dios, o sea, el pesebre, señales celestes, magos, pastores, ángeles, cantores, animales amables, es de origen pagano. En la mayoría de los relatos acerca del nacimiento de dioses o de héroes se indica la aparición de estrellas u otras señales celestes que anuncian la calidad sobrenatural del recién nacido. Así, por ejemplo, en la leyenda china de Buda se habla de una milagrosa luz celeste que anunció su concepción. En el Bhagavata Purana se cuenta cómo un meteoro luminoso anunció el nacimiento de Krishna.
El historiador Justino refiere cómo la grandeza futura del rey Mitríades ya había sido anunciada por la aparición de un cometa en el momento de su nacimiento. El día que Julio César nació apareció la estrella Ira en el firmamento. El nacimiento de Horus, el 25 de diciembre, fue anunciado por una estrella, Sirio, según los astrónomos, y asistido por 3 hombres sabios. ¿Habría mayores similitudes con el nacimiento del niño Jesús? La presencia de los magos en el relato de Mateo, porque no aparece en ningún otro texto del Nuevo Testamento, aporta también una pista para buscar el contexto pagano que pervivía aún en muchas leyendas dadas por ciertas en esa época. En rituales como los efectuados en Persia desde el tiempos del rey Darío I y probablemente desde cientos de años antes, los magos sacerdotes ya solían ofrecer a Ahura Mazda, el dios del que ya hablamos, el dios solar principal del mazdeísmo. Los presentes le llevaban oro, incienso y mirra. Está bien documentado que Mitra fue adorado por pastores y magos. Cuando nació Buda, la tierra tembló. Oleadas de lluvias perfumadas y de flores de loto cayeron de un cielo sin nubes, mientras que los devas, o sea, las divinidades resplandecientes, equivalentes a los ángeles y arcángeles católicos, cantaban en los aires: «Hoy ha nacido Bodhisattva sobre la tierra para dar paz y alegría a los hombres, para expandir la luz por los rincones oscuros y para devolver la vista a los ciegos». En el momento del nacimiento de Krishna, todos los devas dejaron sus carros en el cielo y, haciéndose invisibles, fueron hasta la casa de Mathura, en la que estaba por nacer el niño divino, y se pusieron a cantar alabanzas en honor a Krishna. Aunque nadie los vio, según la leyenda, todo el mundo pudo oír sus cantos. Además, le regalaron oro, incienso y mirra. Durante el nacimiento de Confucio, aparecieron 2 dragones en el aire por encima de su casa y 5 venerables ancianos, que representaban a los 5 planetas conocidos entonces, entraron en la habitación del parto a honrar al recién nacido. Una música armoniosa llenó los aires y una voz proveniente del cielo exclamó: «Este es el Hijo del Cielo, el divino infante, y es por él que la tierra vibra en melodioso acorde». De un contexto pagano se originó la bella estampa popularizada por los belenes navideños del buey y el asno, adorando y calentando al niño Jesús acostado en el pesebre. La tradición de los animales adoradores y auxiliadores de personajes extraordinarios la encontramos también en culturas anteriores al cristianismo. Se observa desde la cercana leyenda romana de Rómulo y Remo, fundadores de Roma amamantados por una loba, hasta las leyendas esparcidas por toda Asia que reproducen tradiciones antiquísimas como las del Chumong en Corea, Tongming en Manchuria o Heuzhi en China. De este último, por ejemplo, se cuenta que su dulce madre lo trajo al mundo en un pequeño establo al lado del camino. Los bueyes y corderos lo calentaron con su aliento, acudieron a él los habitantes de los bosques, a pesar del rigor del frío, y las aves volaron hacia el niño como para cubrirlo con sus alas. La persecución de Jesús, incluso este hecho que podría haber sido obviado por Pablo de Tarso y los evangelistas, tiene un origen pagano. Herodes mandó matar a todos los niños que había en Belén y sus pueblos aledaños de 2 años para abajo. Esta leyenda, como el resto del mito evangélico sobre Jesús, es falsa y también está tomada de antiguas tradiciones paganas. Les pongo de ejemplo la descripción de una parte de la leyenda del nacimiento de Krishna, 8ª encarnación de Vishnu, 2ª persona de la Trinidad brahmánica. Los astrólogos, o un diablo según otra versión del mito, habían pronosticado a Kansna, el tirano de Mathura, que un hijo de su hermana Devaki le arrebataría la corona y le quitaría la vida, por lo que el soberano ordenó la muerte de su sobrino Krishna tan pronto naciese. Pero gracias a la protección de Mahadeva, el gran dios, o Shiva, pudo ser puesto a salvo por sus padres con la colaboración de la familia de su fiel servidor Nanda, un pastor de vacas. Cuando se enteró de la desaparición del recién nacido, el rey Kansa ordenó la matanza general de cuantos niños varones habitasen en su reino, siendo asesinados todos menos el divino Krishna. El origen de la historia cristiana también pudo proceder de Oriente, lugar donde fue redactado el Evangelio de Mateo hacia el año 90 de la era común. Y la encontramos en las leyendas tan dispares como la de Moisés,
salvado de la matanza de niños hebreos ordenada por el faraón para impedir la llegada de un niño hebreo destinado a humillar a los egipcios y glorificar a los israelitas. La de Abraham, muy similar a la de Moisés, o la del emperador romano Augusto, que se libró de la muerte a la que el Senado condenó a todos los varones nacidos en un mismo año para evitar la aparición de un monarca profetizado. No hay ningún milagro en los evangelios que no se hubiera realizado ya antes. Buda sanó enfermos, hizo ver a ciegos, oír a sordos y andar a impedidos. Caminó sobre el Ganges, al igual que más tarde lo haría Jesús sobre el lago. E igual que los discípulos de Jesús, también los de Buda hicieron milagros. De la misma manera que Pedro camina sobre las aguas, antes lo había hecho un discípulo de Buda. Y de igual manera que Pedro comenzó a hundirse cuando flaqueó su fe, lo mismo le sucedió al discípulo de Buda cuando dudó de Buda. Y de la misma manera que el Señor salva a Pedro, de la misma manera se salva el discípulo de Buda por el fortalecimiento de su creencia en el Maestro. E igual que Jesús en Lucas, también Pitágoras comienza su actividad misionera con un milagro de peces. Pitágoras curó a enfermos, calmó tempestades, algo que Empédocles hacía tan a menudo que lo apodaban dominador del viento. También Empédocles curó apestados y resucitó muertos. El milagro de la boda de Caná, donde Cristo transformó el agua en vino, fue realizado antes por Dionisio. El semidios griego de la medicina Asclepio realizó milagros en el siglo V antes de la era común en Epidauro. Y para ver cómo numerosos milagros de Jesús no retrotraen a los de Asclepio, Karl Schneider, teólogo evangélico austriaco, ha resumido sus investigaciones de manera gráfica diciendo que Jesús, como Asclepio, sana extendiendo la mano o colocando un dedo en el miembro del cuerpo enfermo o simplemente rozando al enfermo. Ambos curan a paralíticos, mudos enfermos a distancia, tullidos. Asclepio resucitó a 6 muertos. Los historiadores de la religión han demostrado, ya desde hace tiempo, que en la literatura antigua hay numerosos equivalentes con las historias milagrosas evangélicas, que éstas concuerdan en estilo y contenido con las narraciones profanas de milagros, y que en su mayor parte es muy común y es muy posible el origen pagano de las leyendas neotestamentarias de milagros. Según el teólogo Bousset, se transfirió a Jesús todo tipo de historias vigentes en el lenguaje popular. Narradores cristianos judíos convirtieron a Jesús en el héroe de las leyendas de profetas o maestros conocidos. Novelistas cristianos paganos continuaron con historias de dioses salvadores aplicándolas al Salvador cristiano. Así aparecen de nuevo en el Nuevo Testamento los milagros estándar de muchas religiones, curaciones inexplicables, sobre todo expulsión de demonios, caminar sobre las aguas, pacificación de tormentas, multiplicaciones maravillosas del pan y del alimento. Todo esto era conocido y habitual en el mundo antiguo. Los católicos consideran los milagros bíblicos como hechos incuestionables y están obligados a creer todos los milagros contenidos en la Sagrada Escritura porque Dios no los ha revelado. Quien niegue uno de ellos ya no es católico. Durante el último siglo, distintos autores han señalado numerosos paralelismos entre los puntos de vista cristianos sobre Jesús y otros principios religiosos o míticos. Entre estos, la mitología del antiguo Egipto, las creencias hindúes, los misterios grecorromanos y otras fuentes mitológicas presentan patrones culturales compartidos de dioses que mueren y resucitan. La resurrección de Jesús es el elemento determinante de la fe cristiana elaborado por Pablo de Tarso. No solo es la resurrección en sí, por obra divina, sino también el hecho de que alguien, Jesús, anuncia en vida que va a ser resucitado. El milagro de los milagros, la propia resurrección, era una proeza que los hombres divinos, tanto los mitológicos como los históricos, superaron repetidamente con éxito. Los dioses que mueren y resucitan eran un fenómeno frecuente en esos tiempos en las religiones occidentales y del Asia Menor, pero no en otras como las de la antigua China. Tan comunes eran que el autor eclesiástico Orígenes afirma en el siglo III que el milagro de la resurrección no aporta nada nuevo a los gentiles y no puede por ello resultarles escandaloso. Entre los dioses más conocidos que resucitaron están Dionisio, Heracles, el babilonio Tamuz, Adonis, Atis y en cierta forma Osiris. Algunos dioses de la antigüedad resucitados al tercer día fueron Horus de Egipto, Mitra de Persia, Krishna en la India o Atis en Frigia.
Es notable la tradición budista que dice que una fuerza misteriosa abrió la tumba de Siddhartha, o sea Buda, y este fue ascendido al nirvana. Según los expertos en religiones comparadas, este mito influyó decisivamente en el judaísmo y por su intermediación en el cristianismo y el islamismo. Ausonius, una forma de Baco y equivalente a Osiris, era muerto en el equinoccio de primavera el 21 de marzo y resucitaba, imagínense, a los 3 días. Bastante antes de Jesús de Nazaret había dioses y héroes mitológicos crucificados. La muerte de Jesús narrada por los evangelistas se rodea de no pocos detalles coincidentes con los acaecidos durante la muerte de las deidades paganas. Horus, que inició su predicación a los 30 años y fue muerto a los 33, fue crucificado entre los ladrones. Sansón murió con los brazos en cruz para salvar a su pueblo de los filisteos. Mercurio, a quien 500 años antes de nuestra era se veneraba ya como intercesor de los hombres y que en tiempos de Jesús era honrado como salvador del mundo, encomendó su espíritu a su Padre, expresándose además casi en los mismos términos que, si creemos al Evangelio de Lucas, se habría pronunciado Jesús. Dionisio, de adulto, muere crucificado. Sus fieles lo adoran en la cruz sobre un altar con vasos de vino. Según el teólogo Hermann Reschle, pastor protestante alemán, la crucifixión de Jesús es una forma desarrollada de la crucifixión de Dionisio. El castigo que recibe Prometeo por parte de Zeus se asemeja en sus representaciones al que se produce en el Calvario y la crucifixión de Jesús. La conexión entre la pasión y el sacrificio del Nazareno por la humanidad y lo que sufre Prometeo, benefactor de la humanidad, parece inspirar a los artistas cristianos un modelo a seguir. Prometeo parece jugar un papel de vínculo entre los dioses y los hombres, entre el cielo y la tierra, similar al jugado por Jesús en el cristianismo. Ambos conocen su destino y lo aceptan en pro de la salvación de los humanos. Ambos corren suerte similar, pasan calvario, tortura y muerte en una cruz. Fue en el siglo IV cuando la cruz se convirtió poco a poco en el símbolo predilecto para representar a Cristo y su calvario de salvación. Desde el sueño del emperador Constantino hacia el 312 de la era común, que precedió a su victoria guerrera, y el descubrimiento de la verdadera cruz de Cristo en Jerusalén en el 326 por Helena, la madre del mismo emperador, la atención de los cristianos hacia la cruz fue creciendo. Si la Pascua se correspondiera con una celebración onomástica, la de la supuesta resurrección de Jesús, que debió acontecer en un día determinado, la fiesta tendría una fecha fija, pero no es así, ya que ésta varía de acuerdo con la distribución del año astronómico. Con esto se reafirma el origen pagano de este fundamental mito cristiano. La denominación de Cordero Pascual, empleada por la Iglesia para designar al Jesús de la Pasión, no es ajena al mito pagano. En los escritos neotestamentarios, particularmente en el Apocalipsis de San Juan, se identifica repetidamente a Jesús con el Agnus Dei, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Esta responsabilidad fue adjudicada a casi todos los dioses que precedieron al cristianismo. Pero si queremos remontarnos aún más en el tiempo, encontraremos también la costumbre mesopotámica de contarle los pecados del pueblo a un carnero o cordero, que luego era obligado a internarse en el desierto para que con su muerte expiara las culpas humanas. Y como el cristianismo nada es original, tampoco lo es la doctrina de la Santísima Trinidad. Hubo trinidades en el hinduismo, en el budismo, así como en las grandes religiones helénicas. Hubo una teoría trinitaria de Apis y Sarapis. Hubo una trinidad en la religión dionisíaca, Zagreus, Fanes y Dionisio. Hubo una trinidad capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. Y uno es Dios, Zeus, Mitra, Helios, el dominador invencible del mundo. Y en el hinduismo y en el budismo, la divinidad de 3 cabezas era símbolo de la Trinidad, al igual que en el paganismo precristiano, manifestaciones que por supuesto han sido combatidas. Para el cristianismo primigenio, las ideas trinitarias eran totalmente extrañas. Las doctrinas trinitarias abundan en épocas precristianas. Si repasamos la historia de las religiones, veremos que en casi todas ellas era corriente la idea de una Trinidad divina. Los panteones trinitarios fueron una de las características de la religión del Antiguo Egipto desde unos 3000 años antes de la aparición del cristianismo. Por eso, cuando el cristianismo posjudeocristiano
o pos-Jesucristo llevó a Egipto su propuesta de 3 formas de un Dios único, la idea cuajó con facilidad. El sistema cosmogónico menfita se componía de la tríada Ptah, creador de dioses y hombres, Sekhmet, la esposa, y Nefertem, el hijo. La tríada tebana era Amón, Mut, esposa diosa del cielo, y Jonsú era el hijo. La tríada osiríaca era Osiris, Isis, esposa, y Horus, que era el hijo. Los babilonios y caldeos veneraban los 4 grandes dioses formados por 3 divinidades masculinas y una femenina que era virgen, aunque reproductora. Esta primitiva trinidad masculina estaba integrada por Bel, señor del mundo, padre de los dioses y creador; Ea, el forjador del destino, señor del abismo, dios de la sabiduría y del conocimiento; y Anu, rey de ángeles y espíritus, gobernador de los cielos y la tierra. Según la teogonía del Hesíodo, la primitiva trinidad helénica estaba compuesta por Urano, Gaea y Eros. La Trimurti o trinidad hindú está compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva. Una tríada más antigua de origen persa fue la de Varuna, Indra y Natya. Estas trinidades tuvieron una influencia decisiva a la hora de construir un misterio central para la entonces aún joven religión cristiana. Otro resto de la simbología pagana presente en el cristianismo es la aureola que rodea la cabeza de Cristo, de sus apóstoles y de los santos cristianos más destacados. El aura aparece ya en las representaciones iconográficas de los fundadores y figuras relevantes de las religiones precristianas. Adornaba la cabeza de los dioses en Egipto de Isis, de Ra, del dios del sol; Persia, Grecia, Apolo, China, Taiyang, Tíbet, en el Japón, la India, Buda y sus principales discípulos. Hoy en día, en los templos rupestres de las cuevas de Ellora, en el estado indio de Maharashtra del norte, puede verse la figura de Indrani, la esposa de Indra, el principal dios de la India en la antigüedad, sosteniendo en sus brazos al niño dios Sol y llevando ambos alrededor de sus cabezas un halo similar al de la Virgen y del niño cristiano. También con la cabeza aureoleada se representa en antiguas pinturas al niño Krishna siendo amamantado por su madre Devaki. En las culturas antiguas, además de un reflejo de la gloria celeste representada por el sol, el nimbo era un símbolo de realeza. Y así lo tomaron también los primitivos artistas cristianos, que representaron con un halo áureo no solo a Cristo y los santos, sino también a los llamados emperadores cristianos, Trajano, Antonio Pío, Constantino, Justiniano, tal como puede verse en las monedas y medallas de la época. El culto a Mitra tenía en su liturgia el bautismo o purificación mediante el agua para ingresar a esa religión y a la confirmación posterior. El bautismo cristiano incorporado e instituido por el Pablo de Tarso en su epístola a los romanos es a todas luces inspirado por su predecesor mitraico. También hay antecedentes en el Antiguo Testamento. La narración bautismal más antigua proviene de Isaías. La perplejidad y la incomodidad que reflejan los testimonios evangélicos sobre el bautismo de Jesús son patentes. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Quién era San Juan Bautista? ¿Primo de Jesús? Supongamos por unos minutos que este personaje existió. En Marcos se menciona a Elías y a Juan Bautista como posibles precursores del Mesías. Existía una cofradía del Bautista que no solo incitaba a los judíos a practicar la virtud, la justicia y la piedad, sino que también los enardecía, exaltaba con su fogosa palabra. Herodes, temiendo una revuelta, lo mandó matar. El ritual de comerse a un dios es muy antiguo, y la creencia en la unión con él mediante su comida y bebida es muy conocida en la historia de las religiones. El evangelista Marcos toma prestados de Pablo de Tarso, su mentor, el mito de la cena eucarística y la inserta en la historia de un Galileo que nada sabía de encarnaciones divinas en cuerpos humanos por ingestión de carne y sangre de Dios. Pablo, no Jesús, fue quien introdujo la Eucaristía cristiana, y esta no es un rito judío, sino que está esencialmente inspirado en la comida ritual de las religiones paganas. En efecto, los antecesores paganos del cristianismo, los mitos y ritos del antiguo Egipto en general, ya practicaban la Eucaristía, muy especialmente la Eucaristía sagrada del dios Osiris. Isis, antes de la muerte del dios, bebió su sangre en una copa de vino.
Era la incorporación personal del Salvador divino en el devoto mediante la ingestión de su cuerpo y de su sangre, como sucede en la misa cristiana. Este mito era perfectamente conocido en el siglo I de nuestra era y fue trasladado desde las regiones del Nilo hasta el Asia Menor. El mitraísmo celebraba la Eucaristía casi idéntica a la adoptada posteriormente por el cristianismo. Incluso se utilizaban los mismos objetos litúrgicos como el cáliz y los fieles se inclinaban ante ellos. Este rito era central en el culto a Mitra, con forma y fórmulas verbales iguales a las que acabaría adoptando la Iglesia cristiana. En la religión de Dionisio, el Dios se introduce en el cuerpo de sus fieles y en el Evangelio de Juan se hace decir a Jesús en la última cena una frase similar: quien no mastica mi carne y bebe mi sangre, que fue utilizada mucho antes por Dionisio. Es interesante estudiar algunos datos astronómicos cuyo conocimiento parecería aportar un nuevo significado a fechas, símbolos y personajes de muchas de las creencias paganas y del cristianismo. La estrella de Oriente que anunció el nacimiento de Jesús y otras deidades se corresponde con la estrella Sirio. El 24 de diciembre esta estrella se alinea con las 3 Marías del cinturón de Orión, conocidas en la antigüedad como los 3 Reyes. Esa línea apunta directamente al lugar de la salida del sol en la mañana del 25 de diciembre. Durante el solsticio de invierno, la constelación del Virgo, Virgen en latín, se eleva sobre el horizonte dando la sensación de que el sol, como Jesús y otros dioses solares, nace de este signo zodiacal. Esta constelación es representada en el zodiaco por la letra M. María, madre de Jesús, Maya, madre de Buda. ¿Coincidencias? La fecha del nacimiento de Jesús y otros dioses simboliza el resurgir del sol, el principio de una nueva estación. En el hemisferio norte, a partir del solsticio de verano, el sol empieza a moverse hacia el sur. Los días se hacen más cortos y la luz mengua. El 22 de diciembre el sol llega al punto más bajo en el cielo y deja de moverse hacia el sur. Es el solsticio de invierno. Durante 3 días, 22, 23 y 24, el sol parece que se detiene en la constelación de la Cruz del Sur para empezar a moverse 1 grado hacia el norte el día 25. Comparemos. Jesús y otros dioses mitológicos fueron crucificados. El sol muere en la Cruz del Sur. Estuvieron muertos 3 días. El sol se mantiene quieto 3 días. El paso del sol por las diferentes estaciones del año fue ilustrado por nuestros ancestros paganos con la rueda zodiacal. 12 son los signos zodiacales o meses. 12 son los discípulos con los que Jesús el sol viajaba. No pretendo consolidar esto como un argumento en favor de mis ideas, pero sí busco despertar la curiosidad, la suspicacia y motivar la reflexión, indicando lo que los astrónomos y astrólogos saben. ¿Cuáles serían las conclusiones? Demasiado es demasiado. Cuando emprendí este estudio reconozco que no creía que fuera a encontrar tantas similitudes entre los mitos paganos y la cristología cristiana. Los detractores de estas evidencias, que los hay y muchos, solo se limitan a intentar desligar algunos aspectos de su influencia sobre el mito de Jesucristo. El peso de la evidencia es tal que no admite otra interpretación que no sea la de la invención del cristianismo a partir de un cóctel de cultos paganos anteriores. No soy un historiador ni un investigador de las religiones. Simplemente soy una persona que recopila para ustedes lo que verdaderos historiadores e investigadores han descubierto. Los padres más antiguos de la Iglesia estaban tan afectados por las coincidencias que acusaban a los paganos del robo llevado a cabo contra los cristianos. Pero los misterios paganos precedieron a los cristianos, y por lo tanto, evidentemente no podía darse el robo. Sin embargo, en el colmo de lo inconcebible y de lo increíble, vean cómo procede Justino Mártir, el padre apologista griego cristiano más importante del siglo II. En sus apologías intenta utilizar cuanto de aprovechable encuentra en el bagaje cultural del paganismo, pero haciéndolo heredero de los conceptos cristianos. Afirma en su segunda apología que cuanto de bueno está dicho en todos ellos no pertenece a nosotros, nos pertenece a nosotros los cristianos. De ahí que pronunciar aquella grave frase: por tanto, nosotros no enseñamos lo mismo que los demás, sino que todos los demás repiten lo nuestro, con lo que invierte la dependencia. Intenta así resolver uno de los problemas más graves de la teología en su época. Una vez más estaba en juego lo sobrenatural. El demonio y sus ayudantes habían revelado a los paganos los misterios cristianos ya antes de Cristo.
la filosofía de los cristianos, los sacramentos, todo había sido robado por el demonio a los cristianos. Que la creencia actual en el Dios cristiano y en Jesús, Hijo de Dios, perdura a pesar de las persecuciones iniciales, sus cismas y otros avatares desde hace 2000 años, es un argumento falaz a menudo esgrimido en respaldo de la veracidad de la auténtica y única religión. Parece desconocer que otros mitos, hoy inexistentes, perduraron muchísimos más siglos y luego se extinguieron. Algunos duraron bastante más de 3000 años, como fácilmente se puede deducir de cualquier libro escolar. Y de los aún persistentes, el hinduismo es mucho más longevo. El budismo lleva 500 años de ventaja y el islamismo solo tiene 500 años de desventaja. Perseo, Horus, Zaratustra, Mitra, Baco, ya nadie cree en ellos. En el Jesucristo, parido por ellos, sí. Y lo que es más trascendente, ¿cuánto tiempo más creen ustedes que va a durar? Hasta aquí esta Fosa Escéptica. Me da mucho gusto saludar a Uriel, también a José Miselem, que ya saludé, a Adrián, a mi amigo, a Tinta79, Pablo Jones, que estuvieron aquí en el chat de Spreaker de la Fosa Escéptica, y a todos ustedes por escuchar este episodio número 209. Les recuerdo suscribirse al canal de YouTube, integrarse en Facebook al grupo ateo de la Fosa Escéptica y en Telegram, donde también la discusión, como vimos hoy, se pone caliente de repente. Hasta la próxima. Pásensela bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.